Hola a todos, seguimos en la secta lleva trayendo las últimas novedades de este Congreso Europeo de Cardiología 2021 y en esta ocasión vamos a hablar del estudio EMPEROR-Pooled, un estudio que ha analizado el efecto de la empaglifosina en todo el espectro de la fracción de eyección. Como sabéis, los inhibidores de los ISGLT2 han mostrado un beneficio en la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y en los eventos renales adversos graves, además de un beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con el DAPA-HF y el EMPEROR-Reduce en el endpoint combinado de mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, además de un beneficio renal particularmente en el EMPEROR-Reduce. Además, recientemente en este congreso se ha visto que en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el EMPEROR Preserve ha demostrado también por primera vez esta reducción del endpoint combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, estos ensayos no han tenido la potencia estadística suficiente para evaluar otros endpoints como pueden ser los eventos renales adversos graves. Con esta hipótesis, los autores han intentado analizar si los efectos de los ISGLT2 son independientes de la fracción de eyección, aumentando la potencia estadística del estudio. Y, por tanto, evaluando endpoints no primarios, combinando los resultados de los dos mayores ensayos en pacientes con insuficiencia cardíaca y particularmente con el mismo fármaco como es empaglifosina en todo el espectro de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. El diseño del estudio, para diseñarlo, pues se cogió el EMPEROR-Reduce y el EMPEROR-Preserve y este diseño se realizó justo antes de empezar a incluir pacientes en ambos estudios, ¿no? Ambos estudios son ensayos hermanos y comparten el mismo endpoint primario de compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca y los dos endpoints secundarios principales de hospitalización por insuficiencia cardíaca y empeoramiento de la función renal. Con todo ello se diseñó el EMPEROR-Pooled en el que se analizó el efecto de la empaglifosina sobre los eventos adversos graves en insuficiencia cardíaca a lo largo de todo el espectro de la fracción de eyección, corrigiendo con un diseño estadístico para evitar el exceso de falsos positivos. Los objetivos del estudio son respecto al endpoint primario, un compuesto de eventos adversos renales como son entrada en diálisis, trasplante renal, reducción de hasta un 40% del filtrado glomerular o unos filtrados de menos de 15 o 10 si estaba el filtrado glomerular previo más de 30 o menos de 30 respectivamente. Y respecto al endpoint secundario, pues fueron la muerte cardiovascular, la muerte por cualquier causa y el nuevo diagnóstico de diabetes tipo 2 en pacientes con prediabetes. Respecto a los métodos, pues se incluyeron una gran cantidad de pacientes entre ambos ensayos, como son 9.700 pacientes, con los siguientes criterios de inclusión: pacientes de más de 18 años, con insuficiencia cardíaca crónica estable, con un grado NIJA de 2 a 4 al menos en los 3 meses previos y con una elevación de los niveles de NT-proBNP. Respecto a los criterios de exclusión, pues se incluían aquellos pacientes que tenían enfermedad cardiovascular no tratada que pudiera influir en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, que tuvieran tratamientos que pudieran influir en la ICE o comorbilidades que cambiaran el pronóstico independiente de la insuficiencia cardíaca. Respecto al efecto de la hospitalización, respecto a los subgrupos de fracción de eyección de ventrículo izquierdo, en este análisis post-hoc, lo que se observó que el tiempo a la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca se reducía sobre todo en el espectro de pacientes con fracción de eyección por debajo del 65%. Y respecto al endpoint combinado renal, tras un seguimiento de 21 meses, pues en este endpoint especificado se observó una diferencia significativa entre el EMPEROR-Reduce y el EMPEROR-Preserve, con una reducción significativa del endpoint renal en el EMPEROR-Reduce. Sin embargo, no se alcanzó esta significación, estas diferencias en el EMPEROR-Preserve. Esta ausencia de significación estadística en el EMPEROR-Preserve, sin embargo, tuvo una discordancia con el filtrado glomerular, ya que lo que sí se vio es que los pacientes que tenían empaglifosina sí lentecían la caída del filtrado glomerular respecto al placebo. Los autores sugieren en este caso que la caída del filtrado glomerular quizá puede tener sus limitaciones al analizar
el endpoint renal en pacientes con insuficiencia cardíaca. Además, para intentar analizar si era la causa de esta ausencia de significación estadística el endpoint que se definió preespecificado, pues se comparó otra definición de este endpoint renal, como es caída del 50% del filtrado o muerte renal, y pues tampoco cambiar esta definición afectó a los resultados del endpoint renal. Y respecto al analizarlo dependiendo de la FEBI, pues lo que sí se observó que en pacientes con fracción de eyección por debajo del 60% sí tenían mayor beneficio en la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, beneficio que no se observó en aquellos con más del 60%, y respecto a este endpoint renal de caída del 50% o muerte renal, pues también se observó diferencia con un mayor beneficio en aquellos que tenían fracción de eyección por debajo del 50%. Para concluir de este estudio EMPEROR-Pool, podemos decir que los efectos de empaglifosina son concordantes en ambos ensayos en insuficiencia cardíaca a lo largo de todo el espectro de la fracción de eyección, que la empaglifosina ha demostrado reducir un 30% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca a lo largo de todo este espectro, entre el menos del 25 al menos del 60% de FEBI, y que este efecto se atenúa a partir de una FEBI superior al 60%. Además, ha demostrado reducir el riesgo de eventos renales mayores, particularmente en el EMPEROR Reduce, pero no se le alcanzó este endpoint primario combinado renal en el EMPEROR Preserve. La FEBI influyó en los eventos renales tanto en los análisis preespecificados como en análisis post-hoc mucho más exigentes. Y eso es todo lo que tenemos que comentar sobre el EMPEROR-Pool. Muchas gracias y seguimos con la SECTE-LLEVA.